vamos a cortar ese trecho y vamos a predicar la palabra del Señor. El día de hoy con el tema oídos atentos. Oídos atentos. En pocas palabras, ¿qué quiere decir oídos atentos? Es escuche concentradito. Eso es lo que quiere decir oídos atentos. Escuche concentradito. Una vez me decía un psicólogo, decía, hay personas que sufren aproxexia. Yo no sabía qué era eso y le dije, ¿qué es eso? Y dijo, es estar de cuerpo presente pero de mente ausente. Que alguien puede estar conectado y estar pensando por allá en la olla de la guapanela, estar pensando en el arroz, estar pensando en el arrocito con salchichón que se va a comer ahora. Pero yo lo invito, hermano, a que estemos en el culto y escuchemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un espacio, hermano, que sacamos para Dios, y recordemos que el apóstol Pablo recomienda y dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, un culto con entendimiento. Entonces no habría entendimiento en yo conectarme para tener mi mente de pronto pensando en el mensaje de WhatsApp que llegó, de pronto en lo que subió alguien al Facebook, de pronto de quién le daría un like al Twitter. No. Vamos a estar concentrados en el culto. Amén. Ahora, escuche atentamente. ¿Por qué, hermano? O tenga los oídos atentos. ¿Por qué? Hermano, porque nosotros tenemos un Dios que hace maravillas. Hermano, vea, si muchas veces las personas cuando están frente a una autoridad, sea frente a una autoridad política, sea cuando de pronto van al médico, ellos están atentos a ver qué les dice el médico. Hermano, cuánto más delante de Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra. Job capítulo 37, verso 5 dice, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. ¿Qué grandes cosas hace Dios? Pues Él hace descender la nieve y la llovizna. Él hace venir los aguaceros. Por Él se da el hielo y por Él se congelan las aguas. Y con la luz esparce la niebla. Él es grande y maravilloso. Él sigue teniendo los hilos de este universo en su mano. Él es el que controla todas las cosas. No hay nadie que pueda ordenarle a Él, porque Él es el Dios todopoderoso. Entonces amerita que estemos atentos a lo que Él dice. Por eso, mi hermano, quiero referenciarlo, el tema de la noche de hoy, con las 7 iglesias de Apocalipsis, que son los 7 estados que un cristiano puede estar o pasar por su vida cristiana. Y quiero que usted inteligentemente se ubique. Yo no le puedo decir dónde está usted ubicado, pero usted sí, cuando vaya escuchando, usted puede decir, en esa iglesia estoy ubicado yo. Significa que necesito corregir esto o necesito corregir aquello. Empecemos con la iglesia de Éfeso. Mire cómo empieza el Señor. El Señor le dice, el que tiene oído, en el verso 7, cuando termina el mensaje, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, o sea que si usted tiene oído para oír, oiga. Y recuerda, hermano, que también se puede oír con los ojos. Y también se puede oír con el tacto. Así que esto es, esté atento y perciba lo que Dios le quiere decir a usted. ¿Por qué? Escuche lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. ¿Por qué? Porque al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. O sea, escuche lo que Dios dice y tendrá derecho a la vida eterna. Eso es maravilloso. Ahora, ¿por qué Él puede decir que tendrás derecho a la vida eterna si le prestas atención? Pues Él lo dice, al principio dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los ángeles de las iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles? Pues son los pastores. En pocas palabras, lo que Él está diciendo, escuche la palabra que le están predicando, porque el dueño de los pastores está hablando. Aleluya.
Y él le dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: los candeleros representan la iglesia. O sea, el que se mueve en su vida, el que se mueve en mi vida, es el que habla. Así que escúchenlo. Pero ¿sabe una cosa? Se le reprocha algo a Éfeso. A Éfeso se le dice: vea, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y conozco que tú no puedes soportar a los que se dicen cristianos y no lo son, o los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Es más, tú no soportas a los nicolaitas. Tú no lo soportas. Los nicolaitas eran aquellos que se encargaban de armar como extractos, niveles. O sea, el servidor es más que el que nos sirve. No, aquí el grande se llama Jesús. Aquí el poderoso es Jesús. Aquí el importante es Jesús. Pero entonces él le dice: yo que soy el dueño de los pastores, yo que soy el dueño de la iglesia, escuche lo que tengo para decirle. Yo conozco tus obras. O sea, hermano, vea, no se le olvide, Dios conoce lo que usted es, lo que usted es cuando nadie lo está viendo. Si usted es un buen cristiano o es un mal cristiano, Él lo conoce, porque Él te ve donde nadie te está mirando. Pero entonces Él le reprocha, Él le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, ¿cómo puede ser esto? Sirve mucho, pero no tiene el primer amor. O sea, es muy trabajador para Dios, pero no tiene el primer amor. ¿Sabe por qué? Le voy a decir qué es lo que pasa. Es que Éfeso se relacionaba mucho con la iglesia del Señor, pero no con el Señor de la iglesia. Servía, evangelizaba, hacía ventas, hacía lo que se necesitaba para el buen funcionamiento de la iglesia, pero no oraba, no ayunaba, no leía, no prestaba atención. Dejó el primer amor. Hermano, y usted y yo necesitamos tener el primer amor en el corazón, en la vida. Así que el que tiene oído, oiga. De pronto serás de los que están en Éfeso. De pronto eres muy buen servidor, pero ya no oras. Eres muy buen colaborador, pero ya no ayunas. Eres una persona que canta y predica, pero ya no escuchas cuando se predica. No recibes la palabra de Dios, ya no lees la Biblia. Entonces, el que tiene oído, oiga. ¿Por qué? Porque el dueño de los pastores y el dueño de la iglesia habla. Pero pasemos. Número 2, está Esmirna. A Esmirna no se le reprocha nada. Es una iglesia fiel. En el verso 11 del capítulo 2, el Señor le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermano, y yo le pregunto algo: ¿cómo así que el que venciere? ¿Será que usted y yo tenemos las posibilidades para vencer? ¿Usted y yo tenemos las fuerzas para salir adelante por nuestra propia cuenta? No, es que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Pero ahora, ¿por qué le dice oiga? El que tiene oído, oiga. ¿Por qué lo dice? Por lo que dice el verso 8. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. O sea, el eterno, eso es lo que significa primero y postrero. Significa que es eterno, sin principio y sin fin. Dice él: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea que Dios, el Señor, nos dice que usted y yo no sufriremos daño de la segunda muerte. O sea, usted y yo no vamos a ir al lago que arde con fuego y azufre. Esa es la segunda muerte, dice la Biblia. Pero no vamos a ir allá. ¿Por qué? Porque su Dios y mi Dios es el eterno. Y porque su Dios y mi Dios se manifestó en carne, sufrió en la cruz del Calvario, murió por usted y por mí, pero se levantó triunfante al tercer día, y esa vida que Él tiene no la puso en nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo.
Alabado al Rey. No se le reprocha, pero el Señor le dice: yo conozco tus obras. Mire, hermano, ser fiel no significa no tener problemas. Él le dice: yo conozco tus obras en el verso 9, y dice: y tu tribulación. Hermano, si estás en problema, ¿sabe algo? La mano de Dios está contigo. Hermano, es que usted no sabe. En mi hogar tengo problemas, en el trabajo tengo problemas, en la iglesia tengo problemas. Sí, pero el Rey de Reyes está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Aleluya. Y le dice el Señor: yo conozco tu pobreza. De pronto tenemos necesidades, a veces llega escasez, a veces tenemos situaciones adversas, pero ¿sabe qué le dice el Señor? Pero tú eres rico. Aleluya. ¿Sabe por qué tú y yo somos ricos? Porque tenemos la riqueza más grande: cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. En una ocasión alguien me contaba una anécdota de un patrón que se mofaba de su empleado cristiano, y entonces un día lo lleva y le dice: ven. Y le dice el siervo: bueno, ¿y qué quieres, patrón? ¿Qué quiere? Y le dice: no, te quiero mostrar todo lo que yo tengo. Y se lo llevó a andar las haciendas y le mostraba: mira, todo esto es mío. Y por allá lo subió a una pequeña montaña y le decía: mira, hasta donde te alcance la vista, hasta allá, hasta donde el río, eso es mío. Esas vacas son mías, todas esas casas son mías. Y el cristiano lo miraba y le decía: uy, patrón, me alegro, Dios lo ha bendecido, pero sabe una cosa. Y el patrón le decía: ¿Qué me vas a decir? ¿De qué eres dueño tú? ¿De qué eres dueño tú? ¿Qué te pertenece a ti? Y él le dijo: patrón, eso es lo que yo le quiero decir. Vea, mire hacia arriba. Y el patrón miró hacia arriba y le dijo: ¿qué? Y le dijo: vea, por allá arriba de esos cielos, la palabra del Señor dice que está mi Cristo, que subió por encima de todos los cielos. Y él dijo: no se entristezcan, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Entonces puede que aquí no tengamos un lugar, pero allá tenemos uno preparado por el Rey de Reyes. Mire, pasemos a la iglesia de Pérgamo. Hay que ir avanzando porque el tiempo apremia. Verso 17 del capítulo 2. Le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le voy a dar a comer del maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos para que nuestra vida espiritual sea nutrida. Pero hay algunos que están a dieta espiritualmente y hay que poner cuidado con eso. Y le voy a dar una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oh, hermano, allá vamos a ser llamados con un nombre que el Señor nos va a dar. Allá Él nos va a dar un nombre nuevo, hermano. Un nombre, ¿sabe qué significaba? Darle un nombre a alguien significaba que era de su propiedad. Y el Señor dice en Cantares: huerto cerrado eres tú, oh amada mía. Usted y yo somos propiedad de Dios. Usted y yo somos propiedad de Jesucristo. Ahora, el por qué dice que usted y yo somos su propiedad. El verso 12, dice el Señor de esta manera. Escúcheme lo que Él dice. Él dice que como Él es el dueño de la espada de dos filos,
¿Qué es la espada de dos filos? La espada de dos filos es la palabra de Dios, hermano. Él es el dueño de la palabra. Vea, hermano, esta palabra no es de ningún pastor, esta palabra no es de ningún predicador, esta palabra no es de ningún músico ni de ningún cantante. Esta palabra le pertenece al Rey de Reyes y es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Así, hermano, que si tú necesitas algo, Él puede llegar donde el psicólogo no llega. Él puede sanar donde el médico y la medicina no pueden. Y Él nos puede llevar y guiar aún más allá de la misma muerte. Pero ¿sabe una cosa? El Señor le dice a Pérgamo: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. ¿Sabe qué significa eso? Que allá en Pérgamo habían algunos que decían ser cristianos y le enseñaban a los demás cómo pecar. Porque eso fue lo que hizo Balaam. La doctrina de Balaam fue la forma en que Balaam le enseñó a Balac, porque resulta de que Balaam fue contratado para maldecir a Israel, pero el Señor le dijo: contra Israel no hay agüero ni maldición que valga. Así, mi hermano, que contra usted no hay maldición que valga, y no hay agüero y no hay brujería. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Pero como no se podían maldecir, Balaam le enseñó cómo nos podía hacer caer en pecado para que Dios los reprendiera. Y le dijo: no, vea, haga esto y llévelos a pecar por medio de las mujeres y relaciones, y van a pecar, y hubo una gran mortandad. Y entonces en las congregaciones hay algunos que se dicen ser cristianos y llaman bueno a lo que Dios llama malo, y llaman santo a lo que Dios llama pecado. Y estos son los que retienen la doctrina de Balaam. Y el Señor dice: yo aborrezco eso. Así, mi hermano, que si lo que tú estás haciendo no te conviene, así no sea pecado, no lo hagas. Si no te edifica, no lo hagas. No te dejes dominar de eso. Pablo lo dice: todo me es lícito, pero no todo edifica y no todo conviene. Entonces necesitamos, hermanos, salir de ahí. Y los nicolaitas, como yo le decía, eran los que colocaban como niveles. Ay, no, es que yo canto, entonces yo soy más que fulano. Ay, no, es que yo predico, yo soy más que sutano. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Acá el grande tiene nombre propio. Se llama Jesucristo, Dios hecho carne. Aleluya. Así que aquí todos somos siervos. Aquí todos somos chiquitos, aquí todos somos dependientes, aquí todos somos nenés. El único papá es Jesucristo, papazote diría yo. Aleluya, aleluya el Señor. Pasamos a Tiatira. A Tiatira se le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si ha notado que a todas las iglesias se le dice lo mismo, en pocas palabras, escucha atentamente. Y él dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Que es guardar las obras de Dios, es guardar el evangelio, es vivir el evangelio. No es solo saber qué es el evangelio, es vivirlo. Dice: yo le voy a dar autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Lo que él está diciendo es que si tú le prestas atención, si tú vives el evangelio, él te va a dar autoridad en el milenio para que reines con él. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos la esposa del Cordero. Aleluya. Hermano, vea, a mí una vez alguien se reía porque él me decía: ¿es que acaso usted es alguien importante? Y yo le dije: humanamente no.
Y me dijo, ¿cómo así? Que humanamente no. Sí, yo le digo, humanamente no, espiritualmente sí. Me digo, ¿cómo es eso que espiritualmente sí? Y yo le dije, sí, porque vea, así humanamente, usted me ve a mí cabezoncito, todo feíto y barrigoncito, pero espiritualmente soy la esposa del Cordero, la Virgen que se casará con él, y tengo una fiesta programada. Aquí soy extranjero y peregrino, pero un día me iré con él, porque yo espero de los cielos al gran Rey Salvador Jesucristo. Aleluya, mi hermano. Disculpe, pero me estoy emocionando, hermano. Estas promesas son lindas. Pero ahora, ¿por qué Él dice que vamos a tener autoridad? Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Qué significa Hijo de Dios? Porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso significa Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa eso? El que es dueño de la omnisciencia, de todo el conocimiento, y tiene pies semejantes al bronce bruñido. Aquel que es el sacrificio vicario por tu pecado y por mi pecado, dice esto. O sea que tú y yo tendremos autoridad porque Él es omnisciente, porque es Dios manifestado en carne y porque es el sacrificio por tu pecado y mi pecado. Pero sabe una cosa, le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, vea, el Señor reprenda a Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa esto? Jezabel era una mujer que se quiso tomar la autoridad del pastor y le decía a la gente, tranquilo, viva de esta manera, neciamente en pecado, no importa. Ella misma se llamaba profeta, no es que fuera profeta. Y así pasa que en congregaciones, no allí o acá, pero si de pronto hay alguien que se ha sentido tentado a hacerlo, hermano, aquí el único que puede dar palabra en profecía es Dios. Bájese de la nube, hermano, que vea, Dios me mandó a decirle tal cosa. Ninguna profecía es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando yo recién me entregué al Evangelio, llegó una hermana a la congregación una vez con una carta para mi pastor, el hermano Jaiber Yepes. Y llegó y le dice, es que pastor, aquí le mandó el Señor una carta. Y mi pastor le dijo, ¿cómo así que me mandó una carta? Y dijo, sí, hermano, el Señor me dio 7 cartas para 7 pastores y me mandó a que orara por ellos. Y el pastor mío le dijo, hermana, qué pena, pero hasta donde sé el pastor soy yo. Si algo le quiere decir a la iglesia, él me lo dice a mí, no a usted. Dijo, ¡ay, pastor rebelde! Y el pastor le dijo, rebelde usted y poder en el nombre de Jesús, Jezabel está. Hermano, porque es que aquí hay que tener entendido algo. Dios puede hablar por un hermano, Dios puede hablar por una hermana, Dios puede hablar por un niño, pero el ángel de la iglesia, usted ya sabe quién es. Y Dios delegó una autoridad. Nunca quiera sobrepasar esa autoridad, porque nadie, hermano, vea, el que no sirve para obedecer, no sirve para mandar. Y aquí está diciendo, yo le voy a dar autoridad para gobernar. ¿Y cómo voy a gobernar si no sé ser sumiso? Aleluya. Ay, hermano, se está poniendo pesado. Si alguien se enoja, no me vaya a pegar virtualmente. Vamos a ver a Sardis, ya estamos terminando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿por qué tenemos que oír? Por lo que Él dice. Dice, escribe al ángel de las iglesias, al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus. ¿Qué significa los 7 espíritus? Significa la omnisciencia de Dios. Y las 7 estrellas, o sea, el dueño de los pastores dice esto: yo conozco tus obras.
Oiga, hermano, vea, esta parte es delicada y a mí me duele lo que aquí dice. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de cristiano, pero eres mundano. Eso es delicado. Y él le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Mire lo que dice, escucha atentamente, oídos atentos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ser vestido de vestiduras blancas, dice la Biblia que las vestiduras blancas son las acciones justas de los santos. O sea que las vestiduras blancas son la justificación dada por Dios al cristiano. Le explico, el perdón es la cancelación de la deuda de pecado que tú y yo teníamos. Pero la justificación es ser presentado sin culpa delante de Dios. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que me confesare delante de los hombres, dice el Señor, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles en el cielo. Yo le pregunto algo, hermano, ¿qué clase de cristianos somos? Examinémonos. Mire que Sardis pensaba que eran cristianos y el Señor le dice y lo reprende y le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de cristiano y eres mundano. Pero mire lo que dice Filadelfia. Filadelfia es una iglesia muy fiel. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le dice allí a Filadelfia. Y en el verso 7 le dice por qué lo dice. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Mira, hermano, esto es importante, porque Él es el santo por excelencia. Él no tiene santidad. Él es el santo y el que santifica. El que es el verdadero. ¿Por qué? Porque si hay algo que debamos de creer es a Jesucristo, el que tiene la llave de David. La llave de David significa, la llave en la Biblia significa autoridad. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hermano, tú y yo necesitamos cada día meternos en Dios, así sea con poca fuerza, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él le dice a ellos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Dice la Biblia que la paciencia de Dios es para salvación. Hermano, mire lo que dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es la gran tribulación y ningún cristiano pasará por gran tribulación, porque tú y yo estaremos en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo y en la cena de las bodas, mientras el mundo es atribulado. Él dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Significa, hermano, que el que se pierde es eternamente, pero el que es salvo eternamente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué significa esto? La nueva Jerusalén es una ciudad que tipifica la iglesia en la Biblia, porque dice Apocalipsis 21 que esta ciudad desciende ataviada como una esposa para su marido, representando a la iglesia, a cada cristiano, y dice que está fundada en 12 cimientos y tiene
tiene 12 puertas con los nombres de los apóstoles y los profetas, y la iglesia está fundada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así, mi hermano, que tú y yo somos esa ciudad de calles de oro. Por eso a Él debemos de reconocerlo y darle gloria. Pero por último, Él escribe a la iglesia de la Odisea. Aquí terminamos. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué Él está hablando? Dice y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Ahora, ¿sabe por qué lo llama el testigo fiel? Hermano, porque vea, el Señor es nuestro abogado para la salvación nuestra. Pero hermano, para el que se condena, Él es el testigo fiel y verdadero para poder señalarlo. Y nadie podrá estar limpio delante de Él, porque todo el que se pierde comparecerá ante el trono blanco para perdición. Por eso Él dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Vea qué privilegio. ¿Sabe por qué fue echado Satanás del cielo cuando era un ángel llamado Luzbel? Porque él dijo: subiré al cielo junto a las estrellas de Dios, estableceré mi trono. Él quería ser igual a Dios y quería tener autoridad, y se rebeló, y Dios lo echó de allá y le dijo: no, chiquito, y tal, lo echó de allá con la tercera parte de los ángeles. Y tú y yo, simples humanos mortales, el Señor dice: hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día le veremos cara a cara como Él es, y Él nos dará que nos sentemos con Él en su trono, así como Él ha vencido. Hermano, usted y yo tenemos privilegios grandes. Ahora Él le dice: yo conozco tus obras. Mira lo que le dice. O sea, esta clase de cristiano, hermano, es la clase de cristiano con conciencia cauterizada. Dice: yo sé quién eres tú, tú no eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque el que está frío, él dice: hermano, estoy mal, oren por mí. El que está consagradito, él dice: hermano, sigo dependiendo de Dios. Pero el tibio dice el Señor: lo voy a vomitar de mi boca, porque Él considera que no tiene necesidad de nada. El culto solo es bueno cuando Él predica. El culto solo es avivado cuando Él canta o lo dirige. Él dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el concepto de Dios es diferente. Mire lo que Dios le dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso yo te aconsejo que de mí compres colirio. Era un medicamento de la época para ungir los ojos cuando se iban empañando, refrescar la vista y aclarar la vista. Y le dice que de mí tomes vestiduras, porque estás desnudo. Hermano, mira, yo tengo que ser cristiano en todas las áreas de mi vida, en mi vida personal, en mi vida social, en mi vida familiar. Pero hay hombres que en la casa no son cristianos con su esposa y sus hijos. Hay mujeres que no son cristianas con su esposo y sus hijos. Pero tú y yo necesitamos ser cristianos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, en la iglesia, donde nos paremos, que el que nos mire diga: ese es un hijo de Dios, porque tú y yo somos propiedad privada de Jesucristo, y nuestra herencia es en los cielos, de donde esperamos al gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, hermano, escucha atentamente lo que hoy te hemos hablado y ponlo por obra, porque el Señor te ama y Él te quiere perfeccionar. A todos que el Señor les bendiga. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí lo que Dios me ha dado.